Bien, comenzamos con el teórico práctico, corresponde al tema de metales y a química bioinorgánica o a elementos de bioinorgánica o química bioinorgánica. Bien. Entonces, la primera pregunta nos pide definiciones. Definiciones un poco mezcladitas del tema de metales. Comienza con lo que es preguntas sobre la metalurgia, definiciones, y queremos ejemplos: metalurgia, mena, lixiviación, flotación, digestión, fundente, ganga, escoria. Ya vamos a ver que estos términos se utilizan para la extracción o la obtención de ciertos metales, porque en la naturaleza, salvo, ya vamos a ver algunas excepciones, los metales normalmente están combinados con otros elementos, con óxidos, sulfuros, o sea, están en estado oxidado, y para la industria metalúrgica lo que necesita es ese metal reducido, es decir, libre, que no esté combinado. Entonces, la primera definición es la metalurgia. Hay distintas definiciones respecto a metalurgia, pero engloba lo que se la puede considerar una ciencia y técnicas para la obtención y el tratamiento de los metales desde los minerales o menas, es decir, desde donde se encuentran en la naturaleza estos metales, por supuesto, combinados, y para obtener, a partir de esos minerales o menas, obtener el metal reducido. Entonces, para esto, veamos, acá tengo un cuadrito sobre los metales que más comercialmente se utiliza, o de los cuales se producen mayoritariamente las extracciones, y entre esos tenemos el aluminio, el cual en la naturaleza lo vamos a encontrar como el mineral bauxita, es el óxido de aluminio, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de mineral, si bien no nos piden la definición de mineral cuando en esta primera pregunta, pero es importante que podamos definir qué es un mineral, porque como vemos, para la metalurgia, el metal que se necesita extraer se encuentra dentro del mineral, ¿bien? Entonces, vamos a ver, el mineral es una sustancia natural, dice que posee una composición química característica, la cual puede variar, pero en pequeños o dentro de ciertos límites. ¿Qué es el mineral? El mineral es como se lo encuentra en la naturaleza, y está compuesto de dos partes. Uno que es la mena, o por lo menos así está definido dentro de lo que es la metalurgia. La mena es el mineral cuya explotación presenta interés. Por ejemplo, en este caso, está el dibujo acá, el mineral es este que tenemos acá. Ese mineral, en su composición química, presenta una parte que es la mena y otra parte que es la ganga. ¿Qué es la mena? La mena es donde se encuentra el mineral, o sea, dentro del mineral, la mena es donde se encuentra el compuesto químico, en este caso, por ejemplo, en la siderita, la mena, digamos, es el carbonato ferroso o carbonato de hierro 2, donde se va a encontrar mayoritariamente el hierro. Entonces, en esa mena, que es la siderita, que es el carbonato de hierro 2, ahí, dentro del mineral, esa es la parte de interés. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a encontrar el hierro. Esto, si estoy considerando que la siderita es el mineral que voy a utilizar para poder obtener hierro. Entonces, el material de interés o el elemento químico útil, en este caso sería el hierro, que se encuentra dentro de la mena, que es la siderita, que es un compuesto químico que tiene una composición conocida.
Alrededor, o sea, no es que lo vamos a encontrar solo a la siderita dentro del mineral va a estar acompañado de otros compuestos que se encuentran en la naturaleza. De acuerdo a las características del lugar de extracción del mineral, esto puede cambiar, pero en el caso, por ejemplo, de la siderita, una de las menas más conocidas es el carbonato de manganeso, el óxido de calcio y el óxido de magnesio. Son como lo que normalmente acompaña a la mena dentro del mineral. ¿Por qué se llama ganga esta parte? Puede ser en gran cantidad o pequeña cantidad, acompañando a la mena, pero se la considera ganga porque no se necesita extraer, o sea, ahí no está el elemento útil que se necesitaba extraer, como en este caso el hierro. Bien, entonces la suma entre la mena, que es la que contiene el elemento útil, y la ganga van a formar el mineral. Este es uno de los ejemplos. Como ejemplo les pongo la siderita. Ustedes en la teoría tienen el ejemplo de, creo que, no sé si le han puesto otro compuesto, no sé, creo que es el de la cuprita, o sea, de otro, no me acuerdo de cuál era, en este momento no me acuerdo la teoría, pero les daban otro mineral, entonces yo le busqué uno diferente como para que vean las diferencias entre lo que es la mena y la ganga, y que siempre va a depender de cuál es el mineral que se trate. ¿Bien? Ahora, dentro de las siguientes definiciones, bueno, ya hemos definido metalurgia, mena, ganga. Ahora empezamos a ver otros términos como lixiviación, flotación. Entonces, estos términos lo que hacen es rememorar los métodos de concentración de mena. O sea, hay métodos para concentrar estas menas. ¿Se acuerdan que las menas, hemos dicho, es el compuesto químico donde voy a sacar el metal, o de donde voy a obtener el metal que está oxidado y lo voy a reducir? ¿Bien? En este caso, para poder concentrar las menas, es decir, tener la mayor cantidad de la parte útil del mineral, se utilizan distintos métodos. Los métodos para concentrar las menas pueden ser físicos, químicos o físico-químicos. Dentro de lo que es físico-químico tenemos el método de flotación, que se utiliza mucho cuando queremos obtener el metal, o sea, a partir de sulfuros, carbonatos y silicatos. Acá, lamentablemente, no me permite, ya he notado, no sé por qué, mi computadora no me permite hacer presentaciones. Después de una actualización quedó esa parte como congelada y no me permite. A ver. Voy a mostrar esto un poquito más grande. Bueno, no importa. Pongamos ahí la cosa que ustedes lo vean. La separación por flotación es lo que hace. Separa dos sólidos de distintas densidades por medio de una fase líquida que los separa. O sea, esa fase líquida lo único que hace es darle el medio para que el sólido que es más liviano se separe del más pesado. O sea, no hay una interacción entre el líquido y las fases que va a separar. Solamente, o sea, es un líquido que en la presencia de estos dos sólidos, por una diferencia de densidad, el sólido más liviano o el menos denso es el que va a flotar, el más denso o más pesado es el que va a quedar en el fondo. Entonces, esto permite poder separar a los dos sólidos con diferentes densidades. Es un método físico-químico. Separa principalmente, como les he dicho, son sulfuros, carbonatos y silicatos. Después, de los métodos físicos tenemos la lixiviación y la separación magnética.
La separación magnética se va a dar en aquellos, acuérdense que acá estamos hablando de concentración de mena, es decir, que cuando tengamos dentro de lo que es el mineral, para poder separar o disminuir la cantidad de ganga, se utiliza la capacidad ferromagnética de algunos metales, por ejemplo, acá tenemos la magnetita, la cual con imanes se la puede separar del resto. El objetivo de esto no lo estamos obteniendo la mena pura, sino que estamos tratando de disminuir esa ganga que puede ser mucha o poca y va a depender del mineral. Entonces, estos son métodos para poder concentrar, tener la parte interesante del mineral, que es decir, la mena, en mayor cantidad. Después, otro proceso físico es la lixiviación. ¿En qué consiste la lixiviación? Separa dos sólidos haciendo pasar un líquido que disuelve a uno de ellos. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos como ejemplo el óxido de zinc, el óxido de aluminio, el sulfuro de zinc, el carbonato de calcio, y acá en ecuaciones les pongo el ejemplo del óxido de zinc que reacciona con el ácido sulfúrico. Al reaccionar dentro del grupo de ganga, o sea, los otros óxidos o carbonatos o lo que esté presente ahí en ese momento, dentro de la mena, dentro del mineral, junto a la mena, que es el óxido de zinc, de agregarle el ácido sulfúrico, sabemos que la reacción que va a tener, ¿por qué se lo agrega el ácido sulfúrico? Porque la reacción que tiene con el óxido de zinc es la primera. Entonces, reacciona con el óxido de zinc, lo disuelve formando un sulfato de zinc soluble, entonces de esa forma lo puede separar del resto. Después, acá les pongo otros ejemplos de lixiviaciones muy conocidas, que es para la extracción de oro y plata, por ejemplo, se utiliza los iones de cianuro, entonces estos cianuros lo que hacen es hacer soluble a la mena donde se encuentra el oro y la plata. Entonces lo puede separar de la ganga solubilizándolo, ¿bien? Al compuesto en el cual tiene al oro y a la plata. Entonces, en el caso de la lixiviación, lo que hay es hay una solubilización del compuesto que contiene el metal de interés. Entonces, eso es el método físico. Ahora pasamos al método químico. Dentro de los métodos químicos tenemos dos, la digestión y la formación de amalgamas. En el caso de la digestión, acá en la teoría ustedes tienen el ejemplo del método Bayer, en el cual a partir de la bauxita es el mineral, es dentro del mineral, es la mena que contiene el aluminio a través de un óxido de aluminio, pero que en realidad está unido a moléculas de agua, formando alguna especie de una interacción particular que lo hace muy insoluble, lo hace difícil de trabajar. Entonces, una de las formas de obtener la alúmina es a través de este método. ¿Qué es lo que hace? Le agrega una sustancia, en este caso una base, que es el hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio lo que hace es, como dice acá, digerir, o sea, disolver a ese óxido de aluminio, en este caso hidratado, y para poder obtener la alúmina, que es el óxido de aluminio deshidratado, el cual se lo puede trabajar. Ese es el método Bayer. Ahora cuando veamos, en el caso de la obtención del aluminio, vamos a ver que esta digestión que se le produce a la bauxita es previo al método Hall, la obtención del aluminio a partir de la alúmina. ¿Bien? Entonces, primero el mineral tal cual está, para poder concentrar la mena, o sea,
el compuesto que me va a producir el aluminio, en esta primera parte donde yo quiero concentrar la mena para poder obtenerlo, en este caso hay una digestión que se produce por el agregado de una base para poder obtener al óxido de aluminio y recién poder ingresarlo al método de obtención de aluminio, que es el que ya lo vamos a ver en un ratito. Después, otro proceso químico por el cual se puede obtener metales, como por ejemplo el oro y la plata, es por medio de la formación de amalgamas. Es una amalgama, es una aleación en la cual el mercurio se combina con estos metales. De esta forma, el mercurio puede disolver la plata y al oro, y a su vez, una vez que se lo obtiene, porque es una amalgama líquida, se lo obtiene esa amalgama, ¿cómo hago para separar el mercurio de la plata y el oro? Eso se hace por una destilación, ya que hay una diferencia entre la destilación del mercurio y de la plata y el oro. Entonces, primero se obtiene el mercurio y se recupera la plata y el oro. ¿Bien? Entonces, esos son los métodos en los cuales aparecen estos términos que recién veíamos, que es una lixiviación. Bueno, entonces ya habíamos visto que era una lixiviación. ¿Cuál es el ejemplo? Y ponemos un ejemplo, por ejemplo, acá en el caso anterior, hemos dicho, acá, por ejemplo, cuando nos piden la definición de lixiviación, ¿qué decimos? Es uno de los métodos de concentración de mena que por medio de un método físico se produce la separación de dos sólidos haciendo pasar un líquido que disuelve a uno de ellos, y pongo esta ecuación en la cual estoy ejemplificando, o directamente digo, bueno, como ejemplo, la utilización del método de concentración de mena físico, que es la lixiviación, se lo utiliza para obtener o para concentrar óxido de zinc a partir de su mineral. Por ejemplo, esa es una forma de ejemplificar. Sin poner una ecuación, si nombramos para qué específicamente se puede utilizar ese método. ¿Bien? Entonces, después nos pide la definición de fundente y escoria. Esta parte, si bien la pongo acá porque está dentro de la pregunta, en realidad se desarrolla más cuando veamos, por un lado, el proceso HAL para la obtención del aluminio, y después también cuando vemos altos hornos para la obtención de hierro. Cuando vemos el método de obtención, que es un fundente, es una sustancia que activa la fusión de minerales o metales o evita la formación de óxidos. Ejemplo, lo vamos a ver desarrollado cuando veamos ahora la obtención de aluminio, y ahí vemos que se utiliza una sustancia que es la criolita. ¿Qué es lo que hace la criolita? El aluminio ya lo vamos a ver más en detalle, pero el aluminio, este método consiste en una electrólisis. La electrólisis es la ruptura en este caso va a ser del óxido de aluminio, para obtener aluminio a través del paso de la corriente eléctrica. Para que esto suceda, en estado sólido no hay, ustedes ya han visto, cuando hemos visto en la parte de enlace, hemos visto que las sustancias, cuando eran conductoras o no conductoras de la corriente eléctrica, y hemos visto que hay sustancias que en solución conducen, y hay otras que pueden conducir en estado fundido, es decir, líquido. En este caso, para que se produzca la electrólisis, se debe fundir la alúmina. La alúmina, que es el óxido de aluminio, tiene un alto punto de fusión. Entonces, económicamente no es viable trabajar con esas temperaturas. Entonces, lo que se hace es agregar otra sustancia que al unirse, en este caso la criolita, que al unirse con la alúmina, hace que disminuya el punto de fusión de la alúmina, y por lo tanto se puede utilizar este método de electrólisis. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos la obtención del aluminio. Después, en el caso de la escoria, se forma por la reacción del fundente con la ganga.
La escoria debe cumplir ciertos requisitos, que debe tener bajo punto de fusión, no tiene que ser miscible, o sea, no se tiene que mezclar o no tiene que reaccionar con el metal fundido, que es el que se necesita. Y otra cosa, ya hemos dicho, que no reaccione y que no se mezcle. ¿Bien? ¿Dónde vamos a ver la formación de escoria? Lo vemos cuando en altos hornos se quiere eliminar, por ejemplo, el óxido de silicio o el óxido de aluminio, es decir, la sílice o la alúmina, que son, vendría a ser la ganga, es lo que no sirve, lo que acompaña a la mena que tiene el hierro. Entonces, esta ganga tiene que ser eliminada. ¿Y cómo se la elimina? En este caso, el óxido de calcio va a reaccionar con estos compuestos y lo que va a hacer es formar otros diferentes. Cuando forma estos, los salicilatos, el salicilato de calcio y el aluminato de calcio, la ventaja es que estos nuevos compuestos que se han formado son más livianos que el hierro. Entonces, esto permite poder separarlos. ¿Bien? Entonces, la formación de la escoria, esta escoria que se forma, tiene que cumplir ciertas condiciones. Es un compuesto que se forma a partir de la ganga y que se lo puede eliminar con mayor facilidad. ¿Bien? Entonces, esto es lo que es la definición de estos términos y un ejemplo de cada una de estas definiciones. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio, acá es el número 6 de la cartilla. Se explica en forma completa el método de obtención del aluminio, escriba las ecuaciones correspondientes. Esa en una primera parte, después dice, describa mediante ecuaciones el comportamiento del aluminio frente a un ácido, frente a una base y frente al óxido de hierro 3. Entonces, hace un rato les había dicho, el método HAL consiste en la electrólisis de la alúmina fundida, y para que se pueda fundir la alúmina va a utilizar un fundente que es la criolita. ¿Bien? Como ya he dicho anteriormente, para poder obtener alúmina, la alúmina es la parte, es la mena del mineral donde se va a obtener el aluminio. Para poder, hemos visto hace un rato, el método Bayer, lo que hacía era a partir de la bauxita, poder obtener la alúmina. ¿Bien? Entonces, el óxido de aluminio libre de otras impurezas, o lo más concentrado posible, esa mena, o sea, una gran cantidad de óxido de aluminio, es el que va a reaccionar con el fundente. ¿Para qué? Para bajar las temperaturas. Acá, fíjense que esta es la ecuación de la electrólisis. La electrólisis vamos a tener, a partir de, yo voy a poner la plumita, aquí. A partir de el óxido de aluminio, se va a obtener aluminio y oxígeno. Es decir, que este método es una descomposición, en este caso total, que a partir de un único compuesto vamos a obtener los elementos que lo forman. Esto se puede hacer porque se produce esta ruptura, la energía necesaria para obtener el aluminio puro y el oxígeno va a necesitar una corriente eléctrica. Y esto se va a realizar en estas cubitas que se ven acá, donde tiene los electrodos de carbono, eso que vemos acá, grisecitos, y vamos a tener ánodo y cátodo. O sea, la reacción que se va a producir en el cátodo es la reducción, que es lo que vemos acá. En la zona donde está el cátodo se produce la reducción. Eso fíjense, acá tengo el cátodo y vamos a obtener acá abajo el aluminio fundido, ¿bien? Que es donde se lo va a obtener. Después, la zona del ánodo es donde se produce la oxidación. Es decir,
ese oxígeno que está combinado acá con estado de oxidación -2 va a pasar a oxígeno 0, que es el oxígeno gaseoso. ¿Bien? Entonces, eso se va a producir en la zona del cátodo, que es esto que tenemos acá, y se va a liberar oxígeno. Es lo que con el tiempo, lo que tenemos acá, es un desgaste de esos electrodos de carbono, porque ese oxígeno, fíjense en la ecuación que tenemos acá arriba, ese oxígeno que se va produciendo reacciona con el carbono y produce dióxido de carbono. Entonces, con el tiempo, ese electrodo se va desgastando, entonces hay que reemplazar. ¿Ya? Acá en esta parte, fíjense, es para mostrar la ecuación iónica, donde tenemos el aluminio que está oxidado y el oxígeno que está reducido. O sea, esto es lo que forma el óxido de aluminio. ¿Bien? Ahora, ¿por qué utilizábamos el fundente? Hemos dicho recién, cuando hablábamos al principio, la alúmina tiene, o sea, el óxido de aluminio tiene un punto de fusión de 2050, 2049 grados centígrados. Es decir, es una elevada temperatura. Para que este método funcione, tiene que estar presente el óxido de aluminio fundido. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar esto? Se utiliza un fundente. Vamos a ver acá por qué se lo utiliza el fundente. Este gráfico que ustedes tienen acá, volvemos de vuelta a los colorcitos, acá en la parte de abajo vamos a ver que está el porcentaje de alúmina, es decir, el porcentaje de óxido de aluminio. Vemos que va desde 0 a 100. Es decir, cuando yo veo la parte del 100, me voy a fijar hacia arriba y voy a encontrar ahí que tengo 100% de óxido de aluminio. En esta gráfica, si miro donde dicen 100, cuando obtengo, o sea, cuando tengo solamente 100% del fundente, que es la criolita. Cuando la criolita se combina con el óxido de aluminio, la criolita sola, su punto de fusión es de 1000 grados centígrados. El punto de fusión de la alúmina pura, o sea, del óxido de aluminio, es de, hemos dicho, 2050 grados centígrados. Cuando se une la criolita y la alúmina, produce lo que se llama una mezcla eutéctica. Significa que sea una mezcla eutéctica, donde ambos, tanto la criolita como la alúmina, se forma una mezcla que como beneficio tiene que su punto de fusión, o sea, el punto de fusión de la mezcla es inferior al punto de fusión de cada uno de sus componentes. En este caso, los componentes son la criolita y la alúmina. Entonces, esta mezcla eutéctica lo que hace es disminuir el punto de fusión de ambos. Fíjense en que el beneficio que se brinda la utilización del fundente en este método es bajar de 2050 grados centígrados a trabajar entre 800 y 900, muchísimo menos de la mitad de la temperatura. ¿Ven? Entonces, industrialmente esto es viable porque se trabaja a esta temperatura. La composición de esta mezcla entre la criolita y la alúmina es 81,5% de criolita y 18,5% de alúmina. Eso es la composición que tiene dentro de lo que es la mezcla eutéctica. ¿Bien? Entonces, bajo estas condiciones se puede producir el óxido de aluminio fundido, por supuesto que está mezclado con la criolita, pero no afecta al objetivo que es la electrólisis. El que aporta una gran cantidad de aluminio es el óxido de aluminio, y es el óxido de aluminio con este pasaje de la corriente eléctrica que se va a obtener el aluminio puro y el oxígeno gaseoso. Otra, fíjense, volvemos a la diapositiva anterior. Acá, ¿cómo se obtiene el aluminio? El aluminio se obtiene fundido. Fíjense que acá se está trabajando a 800, 900 grados centígrados
y el punto de fusión del aluminio es aproximadamente 400 grados centígrados, es decir, el aluminio se lo va a obtener líquido. ¿Bien? Bueno, ahí bueno, ahí contestamos la pregunta, la primera parte, que es la descripción del método HAL, que es para la obtención del aluminio, y cuál es la ecuación correspondiente de la obtención. Acá sí es importante que ustedes especifiquen dónde está el cátodo y el ánodo. Acuérdense que hay una reglita mnemotécnica muy sencilla. Ustedes observen dónde está la reducción. Estas semireacciones, fíjense, del aluminio 3 pasamos a aluminio 0, es decir, se está reduciendo. Al reducirse, la reducción, estamos en presencia del cátodo. ¿Dónde está la regla mnemotécnica? En las iniciales de la palabra. Cuando comenzamos con reducción, la palabra comienza con una consonante, al igual que cátodo. Cuando hablamos de oxidación, comienza la palabra con una vocal, igual que ánodo. O sea, si ustedes observan, la oxidación se va a producir en el oxígeno, que está en estado de oxidación -2, pasa a 0. ¿Bien? Entonces, es muy sencillo, no se olviden, es fácil de identificar dónde está el ánodo y el cátodo cuando vemos cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce. ¿Profe? Sí. ¿La electrólisis se produce en medio ácido o básico? En este caso no es ni medio ácido ni medio básico porque no le estamos agregando ningún solvente. Acá lo que se está produciendo es a partir del aluminio fundido. No estamos agregando ni ácidos ni bases. Ah, bien, profe, muchas gracias. No, de nada. Normalmente nosotros veíamos la situación de electrólisis cuando hablábamos de una solución acuosa. En este caso no, estamos hablando de sólidos que por la temperatura pasan de sólido a líquido. O sea, el líquido es solo la sustancia esa que anteriormente era sólida. No estoy agregando no estoy formando soluciones. ¿Bien? Eso no es ni en medio ácido ni en medio básico. Directamente es la alúmina con la criolita fundida. Bueno, ahí con eso terminamos lo que es la descripción del método y la formación o sea, también volvemos a tocar el tema de qué es un fundente. Acá hablamos sobre lo que es una mezcla eutéctica, ¿bien? Y cómo beneficia esta formación a la disminución de la temperatura de la técnica. Y después me piden la reacción del aluminio con un ácido, el aluminio con una base y el aluminio con el óxido de hierro. En el caso del aluminio con un ácido, me piden que haga ecuaciones para demostrar cómo reacciona o cómo puede reaccionar ese aluminio con un ácido como una base. El aluminio, al ser un metal, sus únicos estados de oxidación posible es el 0, cuando se encuentra libre, es decir, como elemento, o cuando está oxidado, en el caso del aluminio, pierde sus 3 electrones, entonces sí o sí queda en carga positiva 3. ¿Ya? Entonces, la combinación del aluminio, sea con una base, sea con un ácido, o sea con otro, en este caso, en este último caso, reacciona con otro compuesto, siempre va a ser una reacción en el cual, de óxido-reducción, en el cual el aluminio se va a oxidar. Entonces la otra especie es la que siempre se va a reducir. ¿Ya? Entonces eso les tiene que quedar claro, en cualquier reacción el aluminio, él se oxida, por lo tanto va a ser un buen agente reductor para la otra especie. En este caso, cuando vemos el primer caso, que es frente a un ácido, fíjense cuál es la especie que se está reduciendo. ¿Qué está ahí? El ácido clorhídrico. Bien, pero dentro del ácido clorhídrico, ¿cuál de los dos es el que se reduce? ¿El cloruro o el hidrógeno? El hidrógeno, el protón del ácido clorhídrico es el que se va a reducir. ¿Bien? ¿Y quién se oxida? Como hemos dicho, el aluminio. En este caso, el cloruro es el ion testigo porque él no cambia su estado de oxidación. ¿Bien?
Entonces, fíjense, en la reacción con un ácido, en estos casos va a liberar hidrógeno. Si ustedes se fijan, la cartilla de hidrógeno, la obtención del hidrógeno era a partir de metales con la reacción con ácidos, y este es uno de los casos, y que no estaba como ejemplo, pero para que ustedes vean, porque normalmente hemos visto, por ejemplo, la reacción del ácido clorhídrico con el zinc, pero la reacción es la misma. ¿Bien? El objetivo es que al oxidarse el metal, lo que se va a reducir es el hidrógeno que está dentro del ácido y va a pasar a ser gaseoso, ¿bien? Porque va a ser un hidrógeno molecular. En el caso de la reacción con una base, esta reacción es característica de la obtención de hidrógeno, que es un método de laboratorio de obtención de hidrógeno, en donde se va, fíjense, se oxida el aluminio como estado de oxidación más 3, que es el único posible para él, y formando acá, fíjense en la forma, cuando yo veo esos corchetes, me tengo que acordar que estoy en presencia de un complejo. En este caso forma un complejo que es soluble en agua y va a liberar hidrógeno. ¿Bien? Entonces, en ambos casos vemos que el producto de la oxidación del aluminio, tanto para una base como para un ácido, va a producir hidrógeno gaseoso. ¿Bien? Acá, en este otro caso, que es el último punto, que me pide la reacción del aluminio con el óxido de hierro, en este caso lo que está demostrando, acá es el óxido de hierro, pero puede ser óxido de cualquier otro metal cuya energía de formación sea menor que la de formación del óxido de aluminio. La formación del óxido de aluminio, la energía asociada, o sea, es muy grande, es decir, la entalpía de formación es muy grande y lo que hace es que ante la presencia de otro óxido, rápido se va a formar el óxido de aluminio. Al formarse el óxido de aluminio, fíjense que acá, ¿qué es lo que tenemos? Una reacción de óxido-reducción, donde el aluminio se oxida. ¿Quién es el que se está reduciendo? El otro metal, que es el hierro. Esto se lo conoce a la obtención de hierro a partir de esta reacción entre el aluminio en polvo y el óxido férrico, se denomina termita. Para que esta reacción se produzca se necesita un iniciador. Una vez que ha iniciado la reacción, es una reacción muy exotérmica y acá fíjense, nos da un valor de que esa liberación de calor produce un aumento de temperatura a 3000 grados centígrados. Por eso es que se produce esta como explosión con llamarada, y esas cositas que ven que cae así como fueguito artificial, en realidad eso es hierro fundido, o sea, son gotitas de hierro. En el laboratorio, en momentos que sí teníamos presencial, hacíamos la luminotermia, así se llama la técnica, aluminotermia. ¿Por qué? Porque a partir del aluminio genera esta reacción de alta temperatura y se obtiene metal puro. En este caso, cuando es a partir del óxido de hierro, fíjense, en el objetivo es obtener el hierro y la formación del óxido de aluminio. ¿Bien? ¿Qué les ponen a ustedes como ejemplo? La reacción del aluminio con el óxido de hierro, para que ustedes vean que esta reacción se produce, da como resultado el metal libre, o sea, en estado de oxidación, 0. Fíjense que dice líquido. ¿Por qué? Porque al estar en tan alta temperatura, se funde el metal. Esto también se hace para obtener cromo, manganeso, ¿bien? La reacción de óxidos de esos metales que reaccionan con el aluminio. Necesita un iniciador, normalmente ya lo tienen que haber escuchado, creo que es más, la profesora les subió un video de la aluminotermia, no sé si del manganeso o del cromo, véanla, y ahí ven que necesita un iniciador, que nosotros en el laboratorio, como la mayoría, pone una cinta de magnesio encendida, porque la cinta de magnesio, la reacción con el oxígeno
con el mechero y el oxígeno libera mucha temperatura. Esa temperatura lo que hace es iniciar la reacción, y una vez que la reacción inicia, el mismo calor de la reacción hace que todo reaccione. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a la otra pregunta, la pregunta número 9 de la cartilla. Dice, ¿cuáles son los principales minerales que contienen cobre, plata y oro? Después dice, describa las ecuaciones correspondientes a los métodos de obtención del cobre, la plata y el oro, y después dice que mencione los usos. Al principio yo les había comentado que la mayor parte de los metales de interés están combinados en la naturaleza, dentro de los minerales, principalmente, hemos dicho, se concentra en la mena, que es donde se va a obtener el metal de interés. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a sus potenciales de reducción. En este caso, fíjense en que tanto el cobre, la plata y el oro, si nosotros observamos sus potenciales, acá les está faltando el cerito, acuérdense que estamos hablando de potenciales estándar, esos valores son en potenciales estándar, fíjense que son potenciales positivos. ¿Eso qué me está indicando? En la naturaleza es muy probable que consiga cobre, plata y oro directamente libres, es decir, con estado de oxidación cero. Principalmente, fíjense en estos tres metales que estamos nombrando, principalmente el oro. Vean que su potencial es el más alto. Las minas de oro, se encuentra el mineral oro como oro, sin combinar. ¿Qué es lo que pasa? Está mezclado con otras sustancias, entonces tienen que ver, no es que encontramos así una pepita de oro, normalmente son pequeñas fracciones de oro que están dentro de la roca o están dentro del mineral. Entonces, para poder obtenerlo hay que poder sacar toda esa ganga donde no está el oro. Entonces, para eso se utilizan distintos métodos. Ya anteriormente hemos hablado, uno de los métodos que se utilizaba es utilizando cianuro, que lo que hace el cianuro es disolver el oro, forma un compuesto que es líquido, entonces de esa forma lo puede separar de los otros minerales para poder obtener el oro. Pero el oro, la plata y la cobre se las puede obtener y se puede mantener en estado sólido, libre, sin combinarse. ¿Por qué? Porque sus potenciales de reducción son muy altos. Es decir, que es muy posible, o sea, es espontáneo que se produzca esta reducción. ¿Bien? Pero dentro de los tres metales, ustedes después vamos a ver los usos de esos tres metales, pero lo que uno cotidianamente sabe, el oro está en las joyerías, ya vamos a ver esa parte en los usos, pero no tiene, si el oro tuviera una reacción espontánea con cualquier sustancia, no sería tan importante como joyería porque se arruinaría, ¿no es cierto? En cambio, tanto el oro como la plata, como sus potenciales son incluso bastante más altos que el cobre, se los utiliza mucho para eso, para joyería o para adornos. Por lo tanto, ¿a qué iba todo este comentario? Que cuando me dicen los principales minerales que contienen cobre, plata y oro, no he escrito ningún mineral donde tenga el oro, porque al oro se lo encuentra mayoritariamente en estado libre. Solo que hay que extraerlo porque no es fácil. Está mezclado dentro, pedacitos de oro dentro de todo el mineral. Dentro de los minerales contienen la plata, el más importante es la argentita, es el sulfuro de plata, que es lo que vemos acá, y lo que es el cobre, hay varios minerales que contienen cobre, muchos de estos, todos los que son, por ejemplo, lo que es sulfuro, óxidos, son los que más se utilizan para obtener el cobre. Lo he marcado a la cuprita más fuerte porque creo que mi ejemplo de obtención es a partir de la cuprita.
a partir de, y ya vamos a ver que de las obtenciones generales vemos que hay métodos que utilizan mucho a partir del óxido o del sulfuro del metal. Y ese es el método que vamos a utilizar para obtener el cobre. Entonces, acá está la primera parte donde dice cuáles son los minerales que contienen cobre, plata y oro. La explicación de esto es por que también se los puede encontrar libre, principalmente el oro se lo encuentra libre, y a los otros también se los encuentra en menor medida, y también se los encuentra combinado, y eso se debe a sus potenciales de reducción. Entonces ahora vamos a ver la otra diapositiva, en la cual nos dice cómo obtenemos, o a partir de los minerales, o en el caso del oro dentro de, sí, está mezclado con otros minerales, cómo obtener estos metales. En el caso del cobre, hemos dicho, bueno, yo nombro la cuprita, pero acá tenemos la cuprita, ¿dónde está? El sulfuro de cobre lo vamos a obtener por el método de tostación y reducción de sulfuro. O sea, por la tostación es lo que este mineral, en este caso esta mena, va a reaccionar con el oxígeno en alta temperatura y lo que va a producir es un óxido de cobre 2. Este óxido lo que va a hacer es reaccionar después con el mineral, digamos, con la mena, para obtener el cobre libre, que es lo que nosotros queremos obtener. ¿Bien? Entonces, el método por el cual se puede obtener el cobre es por el método de tostación y reducción. ¿Bien? En la tostación, fíjense, también hay un proceso de óxido-reducción. El sulfuro de cobre, el cobre ahí está en estado de oxidación 1, pasa a estado de oxidación 2, y en el caso del oxígeno, que está en estado de oxidación 0, pasa a estado de oxidación menos 2. ¿Bien? Entonces, en la primera parte, donde se produce la tostación, también es un método de óxido-reducción. Después, en la segunda parte, que es la reducción de sulfuros, ahí también hay un proceso de óxido-reducción donde vamos a obtener el cobre que ya está reducido, ¿bien? Y el azufre es el que va a aumentar su estado, en este caso se va a reducir el cobre y el azufre va a aumentar su estado de oxidación. ¿Bien? De 2 va a pasar a 4. Entonces, este es para obtener el cobre. Después, para obtener oro y plata, uno de los métodos que se utiliza, que hemos hablado hace un rato al principio, dentro de lo que era concentración de mena, es método químico por formación de amalgamas. Una amalgama es una aleación, como hemos dicho al principio, repito, de mercurio con un metal. Entonces, ¿qué es lo que produce? Este nuevo compuesto es líquido, entonces se lo puede separar de los otros compuestos del mineral que no interesan, y después se lo recupera al oro y a la plata por una destilación del mercurio. ¿Bien? ¿En qué se usa? Como hemos dicho recién, el hecho de que puedan estar sin combinar, libres en la naturaleza, se lo utiliza mucho, aparte por los potenciales de reducción que hemos visto. Al oro y a la plata se lo utiliza mucho en lo que es, por ejemplo, para, acá dice para acuñar monedas. Nosotros, la verdad que nosotros no hemos visto en Argentina nunca una moneda de oro y plata, por lo menos no nosotros, en otras épocas se hacía, ahora se utilizan minerales mucho más económicos, pero sí vemos mucho en lo que es joyería y la decoración en lugares muy importantes, por ahí en las iglesias todavía se ve, o en lugares así de castillos o cosas muy importantes. Antes se utilizaba mucho el oro y la plata para las decoraciones. Cuando hablamos de oro, fíjense que ustedes dicen un oro, ay sí, tengo un anillo de 18 quilates, o un anillo de 24 quilates, ojalá tuviéramos, un anillo, no sé si han visto en joyería, anillos de 14 quilates. ¿Qué es esto de los quilates? Se considera
dividen a la porción en 24, o sea, 24 quilates significa que todo es oro puro, pero en realidad todo lo que es joyería hay un porcentaje alto o pequeño del metal valioso y con otros agregados. ¿Bien? Así también, por ejemplo, el oro blanco o el oro amarillo, todos esos son variaciones donde tiene un porcentaje alto de oro, pero con otros metales que le dan esa coloración o la dureza que se necesita, depende para la joyería o para el adorno que se lo utiliza. En cambio, la plata, hablan en 1000 partes. Entonces, cuando ustedes dicen plata 900, que es la de mayor calidad, es porque tiene 900 partes de plata y 100 de otro metal con el cual forma aleación. Hay plata 800, hay plata 700, bueno, todo depende de a qué se lo necesite a esa aleación. También, no sé si ustedes han escuchado que la plata también se lo utiliza en conductos eléctricos. ¿Dónde específicamente los conductos eléctricos? No sé si alguna vez tuvo que cambiar algún enchufe. Dentro de los contactos del enchufe, normalmente se hace de cobre. Pero cuando uno tiene algo que necesita mayor voltaje, muchas veces, o algo de mayor calidad, se utilizan conductos de esa parte, un conductor de plata, o sea, donde va la unión, y el conducto es de plata. ¿Por qué? Porque produce menor desgaste. Acuérdense, lo hemos visto en las tablas de potenciales, la plata se oxida menos el cobre, entonces dura mucho más ese conducto. También hay algunas, por ejemplo, para los electrónicos, ustedes van a ver que hay algunas partes que hablan de soldaduras de plata, y también tiene que ver con esto que la durabilidad, por su poca oxidación, es mucho mejor, mucho más conveniente, pero así también es mucho más caro. ¿Bien? Eso por ahí, algunos métodos de reciclado de plata, por ejemplo, ese es un trabajo que hicieron los ayudantes en otros años, que ellos han visto cómo a partir de los teclados de las computadoras se podía obtener plata, y a partir de esa plata hemos formado el nitrato de plata que lo utilizamos en algunas prácticas. O sea, está muy como se utiliza mucho ahora la plata reciclada a partir, o metales valiosos a partir de teclados o de desperdicios electrónicos. Después el cobre también dice acá que tiene numerosas aplicaciones. Fíjense, fácil en la casa, todos los conductos eléctricos dentro de los cables tenemos cablecitos finitos, o sea, de cobre. También en las tuberías, ¿qué tubería es característica que sea de cobre? Las que llevan gases, por ejemplo, para la cocina, todo lo que son mangueritas, o por ejemplo para el calefactor, o para el aire acondicionado, todo donde hay conducción de gases, los gases de cobre, porque tiene menor oxidación que un conducto que tenga hierro. ¿Ya? Entonces, y también se lo utiliza para decoración en algunas partes, el cobre. Bien, entonces ahí terminamos con el uso de la plata, el cobre y el oro. La siguiente pregunta, la número 9, dice: escriba las ecuaciones correspondientes a la obtención de hierro en los altos hornos. ¿A qué tipo de reacción pertenecen? ¿Por qué se producen? ¿Qué es la escoria y cómo se forman? Bueno, acá tenemos un horno alto, o sea, si nos guiamos por la definición de la técnica de alto horno, está totalmente descrita. ¿Cuál es el objetivo? Esto es lo que está dentro de lo que se llama pirometalurgia, o sea, es a partir del calor, o sea, una gran cantidad de calor, se va a obtener el metal que se necesita, a partir del mineral. En este caso, el horno, fíjense en la forma del horno, tenemos la parte caliente, o sea, donde
donde va a estar la gran concentración de calor, va a ser en la parte inferior, y va disminuyendo a medida que va subiendo, se va alejando ese horno de la fuente de calor. ¿Cómo trabaja este alto horno? Ustedes han visto ya en la teoría, es más, hay una fotografía de un horno real, o sea, las dimensiones del tamaño de ese horno, en el cual en la parte superior se agrega, como dice acá, la técnica es la obtención del hierro a partir de la mena o reducción de carbono. O sea, la mena, en este caso, hemos sacado del mineral, hemos tratado de reducir del mineral la mayor cantidad de ganga para que tenga lo más concentrada la mena, que es el óxido férrico. Este óxido férrico, que es la mena, junto con se le agrega piedra caliza, ya vamos a ver el carbonato de calcio para qué sirve, y se le agrega el carbono, que es lo que dice acá, la reducción con carbono, que es el coque. O sea, ese carbono va a reaccionar con ese óxido férrico. Acá, en el óxido férrico, el hierro está en estado de oxidación 3. Para obtenerlo libre, tienes que tomar electrones y pasar a hierro 0. Entonces, esa reducción del hierro la va a facilitar por distintas reacciones este carbono. Entonces, se agrega como material sólido, se agrega la mena, que es el óxido férrico, la piedra caliza y el coque. Esto entra en la parte superior del horno y vamos a ver que las ecuaciones están sectorizadas. No significa que todo sucede en este orden, sino que en las distintas partes del horno se van a ir produciendo reacciones. Obviamente, las reacciones donde voy a tener gases se va a producir en las partes superiores, o de acuerdo a la temperatura, va subiendo el gas y reacciona. La producción de los gases se va a producir principalmente abajo, pero las reacciones se van a producir en la parte más alta del horno. Acá vemos acá, lo primero, sin ir por el orden que está acá, cuando ustedes hagan las ecuaciones las tienen que diferenciar, pueden diferenciarlas así por temperatura, o sea, cuáles son las reacciones que se producen a 200 grados, cuáles son las reacciones que se producen a 700, cuáles son las reacciones que se producen a 1500 grados, y qué es lo que obtenemos como producto cuando estamos a los 2000 grados, ¿bien? ¿Cómo reacciona esto? Fíjense, acá tenemos, lo primero, el oxígeno gaseoso reacciona con el carbono, con el coque, que es lo que vemos acá. Forma el monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono también con un poco de oxígeno forma el dióxido de carbono, ¿bien? Entonces, la primera reacción del carbono, ese coque que entra, reacciona con el oxígeno y forma este gas, que es el monóxido de carbono. A su vez, acá vemos, en la parte superior, que, bueno, acá también, por ejemplo, en esta también tenemos reacción de parte del coque que reacciona con el dióxido de carbono. Acá vemos las reacciones principalmente con los gases. El monóxido de carbono reacciona con el óxido férrico y va a formar, fíjense en este otro óxido, este es el que tiene propiedades magnéticas, bueno, en este caso no importa. El objetivo es que, fíjense en que, ¿cuáles son a qué tipo de reacción pertenece? Fíjense que todas son reacciones de óxido-reducción. Porque acá, en este caso, tenemos el hierro que está de estado de oxidación más 3. Bueno, este forma varios óxidos, o sea, esta es una mezcla de dos óxidos, de óxido de hierro. Acuérdense que este está dentro de los óxidos mixtos. O sea, acá tienen una mezcla, parte de óxido de hierro 2 y parte de óxido de hierro 3. ¿Bien? Y acá tenemos el monóxido de carbono, que el carbono está en estado de oxidación 2, pasa al dióxido de carbono, que está en estado de oxidación 4. Después, lo que es la piedra caliza,
con la temperatura lo que va a producir es una descomposición. En esa descomposición de la piedra caliza se obtiene el óxido de calcio más dióxido de carbono. ¿Bien? La reacción siguiente de óxido intermedio que se va formando es sigue reaccionando con el monóxido de carbono y ahí va a formar el óxido ferroso u óxido de hierro 2 más dióxido de carbono. Acá en esta zona vemos la mayor reacciones con los gases. ¿Por qué? Porque los gases se producen y empiezan a subir. ¿Bien? Entonces, a 700 grados centígrados vemos, como hemos dicho hace un rato, una de las reacciones del carbono. El coque puede reaccionar con el dióxido de carbono fundido y forma monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono reacciona con el óxido ferroso, óxido de hierro 2, que va a producir ese hierro libre, que es el que queremos obtener, más dióxido de carbono. ¿Bien? Después, ese hierro fundido, al igual que los residuos sólidos, acuérdense que esto es un horno, que por gravedad todo lo que entra por arriba cae abajo, todo lo pesado. En el fondo de este horno vamos a tener, por un lado, lo que necesitamos, es el hierro fundido, pero también tengo presencia de ganga. Fíjense que hemos dicho que si bien tenemos una alta concentración de la mena, proviene de un mineral. Este mineral, en el caso del óxido férrico, generalmente lo acompaña, acá está, principalmente lo acompaña, por ejemplo, arena, el óxido de silicio, y aluminio o sea, el óxido de aluminio, tanto el óxido de aluminio, pequeña cantidad, como arena, pequeña cantidad, está acompañando a la mena. Entonces, estos son material sólido que no me sirve para la obtención de hierro. Entonces, estas son cosas que se consideran descartables. ¿Cuál es el problema? Que está en estado sólido y se está mezclando, o se puede mezclar con el hierro fundido. Entonces, para eso es que se agregó en principio la piedra caliza. ¿Cuál es el objetivo de esta piedra caliza? Que forme el óxido de calcio. Este óxido de calcio se forma acá en la temperatura, no necesita demasiada temperatura para descomponer el carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio que se descompone en óxido de calcio, ese óxido de calcio va a reaccionar con esta ganga, que era la arena y el óxido de aluminio, reacciona con esta ganga para formar acá estos silicatos y aluminatos, silicato de calcio y aluminato de calcio. Esto que se forma es líquido y tiene menor densidad de hierro. Entonces acá, esto que se forma, estas cosas que se ven acá, estos compuestos nuevos, es lo que se llama la escobia. O sea, la reacción, en este caso, del óxido de calcio con la ganga, va a formar a la escoria. Nosotros al principio habíamos definido que era la escoria, envolvemos, pero en base a esto. Directamente, la ganga reacciona, que puede ser, en algunos casos, dicen con un fundente, que el objetivo es eliminar la formación de óxido. Mejor vamos a la definición para que la veamos mejorcito, para que la recuerden, y ahí afirmamos lo que habíamos visto acá. ¿Dónde está? Acá, por ejemplo, cuando habla de la definición de fundente, hemos dicho principalmente en el método de Hall, pero fundente es aquella sustancia que lo que hace es fundir al mineral, como hemos dicho hace un rato, el método de Hall, ese era el objetivo, o evitar la formación de óxidos, porque los óxidos son difíciles de manejar. En este caso, el óxido de calcio también actúa como fundente para poder formar la escoria. La escoria, dice, es la reacción del fundente con la ganga.
¿Cuál es el fundente? En este caso el óxido de calcio, va a reaccionar con la ganga. ¿Cuál es la ganga? Acá hemos dicho que era la arena, o que era el óxido de aluminio. ¿Qué es lo que hace? El fundente y la ganga forman la escoria. En este caso la escoria, ¿quiénes son la escoria? Es el salicilato de calcio y el aluminato de calcio. Estos compuestos que se forman tienen estas características de la escoria. Tienen bajo punto de fusión, no es miscible, o sea, no se mezcla con el metal y tampoco reacciona con el metal. Entonces, una vez que ya hemos definido, recordamos la definición de escoria, volvemos a los altos hornos y vemos acá esta escoria que tiene, fíjense, el hierro acá abajito, el hierro se obtiene en un conducto inferior al de la escoria, porque la escoria es más liviana, entonces se la recoge en un conducto anterior y el hierro fundido, que es más pesado, se lo recoge abajo. Entonces, ahí es donde se obtiene ese hierro fundido, que es el objetivo de esta producción de altos hornos. ¿Bien? Entonces, ahí ya está explicada la obtención. Tenemos las ecuaciones de la obtención de hierro. ¿Qué tipo de reacción pertenece? La mayoría son reacciones de descomposición o de formación, en este caso, por ejemplo, o de síntesis, o sea, descomposición y síntesis, pero todas son de óxido-reducción. Uy, se me fue. Vamos acá. Bien. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué es la corrosión? Explica el mecanismo de corrosión y qué perjuicios causa la corrosión. Entonces, la corrosión, este término se suele aplicar al deterioro de los metales por un proceso electroquímico. ¿Qué significa que sea un proceso electroquímico? Quiere decir que hay en este caso, estamos hablando de reacciones de óxido-reducción. Fíjense en que el metal libre, en este caso, por ejemplo, que vemos acá del barquito, es el hierro. Este hierro está libre, estado de oxidación cero. Cuando comienza a oxidarse, va a formar compuestos oxidados, es decir, deja de ser lo que era, ya no es hierro, ya forma un óxido, que es esa cosa rojiza que ven ahí, y que por la característica del óxido, este óxido férrico, comienza a formarse en pequeñas láminas. Estas láminas de óxido, ¿cuál es el problema? ¿Es un sólido? Sí, es un sólido. Pero la forma en que se va acoplando esas láminas permite que entre agua, oxígeno, y empieza a comer, o sea, empieza a corroer, empieza a tener este proceso electroquímico más profundamente dentro del metal. Entonces, con el tiempo, ustedes, por ejemplo, en las casas los ven, cuando tienen una mesa que tiene patas de hierro, o una silla vieja, o una reja, ven con el tiempo, si lo dejan, algo que era una pata de una silla, en un momento empiezan a encontrar un precipitado, todo de lajitas, de color rojizo, y ya no está la pata. ¿Por qué? Porque todo el hierro de esa pata, de esa silla, se transformó en óxido férrico y ya deja de ser el metal libre, ya no existe esa patita. Bueno, así pasa con otros metales, no solo con el hierro. Acá hay otros ejemplos, por ejemplo, la estatua de la Torre Eiffel, también los metales con los cuales lo han armado, también se va produciendo este proceso de oxidación, o sea, se corroe ese metal. Lo mismo pasa con el cobre, con distintos metales que se utilizan para la elaboración de objetos o a veces para adorno. Estos daños son millonarios. Anualmente la cantidad de hierro que se reemplaza en todo lo que es construcción, en puentes, en edificios, en barcos, en vehículos, es millonario. ¿Por qué no se utiliza otros metales? Y bueno, por el precio.
Dentro de los metales que tienen las características de dureza, está el hierro, que es el más económico. No van a ver un barco hecho de oro o hecho de plata, porque los precios son innombrables. Es mucho más económico reemplazar un metal que tiene una durabilidad menor que poner algo de alto costo. Entonces, siempre hay ciertas cosas que tienen que conservarlo, o sea, se ponen pinturas especiales o tratamientos especiales, como por ejemplo pasivados, que está dentro de la teoría, para poder evitar la pérdida o el daño por la corrosión de esos metales. Acá en la pregunta, porque acá ya no tengo la pregunta, dice, explique el mecanismo de corrosión. Ya hemos dicho cuál es el perjuicio de la corrosión. Entonces, el mecanismo de la corrosión, veamos acá. Tenemos el ejemplo de un clavito dentro del clavo. ¿Por qué el clavo, que es de hierro, se oxida? Que es lo que decimos nosotros, se ha oxidado. ¿Qué significa la oxidación? El hierro estado de oxidación 0 pasa a un estado oxidado de hierro de oxidación 2. Después vamos a ver que deriva al final de toda la reacción. Esta es una reacción, acá lo llamamos reacción global. En realidad, ese hierro 2 es poco estable. La tendencia del hierro 2 siempre es pasar a hierro 3, que eso es lo que vamos a ver acá en estas últimas ecuaciones. Hemos dicho que, por definición, es un proceso electroquímico. ¿Qué quiere decir? Que hay una reacción donde vamos a tener un ánodo y un cátodo. Acuérdense, por la reglita mnemotécnica hemos dicho, el ánodo es donde se va a producir la oxidación. Y el cátodo es donde se va a producir la reducción. Dentro del mismo elemento hay una parte que va a comenzar a lo que nosotros llamamos corroerse, ¿no es cierto? Se va a oxidar. Parte de ese metal va a pasar a hierro 2. En la zona donde el metal se oxida, que es el ánodo, vamos a ver que hay una liberación de electrones. Esos electrones son los que formaban parte del hierro libre. Cuando el hierro se oxida, libera esos electrones. Esos electrones que están liberados, acuérdense que en un proceso de óxido-reducción, el elemento que libera electrones se oxida, pero hay otro que toma esos electrones, entonces al tomar el electrón se va a reducir. En este caso, en el proceso de oxidación del hierro, vemos que el que se va a reducir es el oxígeno. El oxígeno que está presente, al igual que el agua, el oxígeno y el agua presente sobre este clavito de hierro va a producir la reducción del oxígeno. Acuérdense, el oxígeno es gaseoso, está en estado de oxidación 0 y pasa a estado de oxidación -2. Esto, como es una reducción, se va a producir en el cátodo. O sea, la zona del clavo donde se va a tomar el oxígeno, reacciona el oxígeno con el agua, me va a formar oxidrilos, esa zona es el cátodo. Entonces, la semireacción que corresponde a la reacción anódica, hemos dicho, es que el hierro 0 pasa a hierro 2 y la reacción, y hay una liberación de electrones. La reacción catódica es donde el oxígeno, en presencia de agua, toma esos electrones y forma oxidrilos. La reacción global de estas dos semireacciones, tenemos hierro metálico, que en presencia de oxígeno y agua, esa reacción es tan común en cualquier ambiente, porque dentro de lo que es el aire tenemos agua y oxígeno. Entonces, el hierro en presencia de agua y oxígeno se va a producir la oxidación. ¿Bien? Por eso es que hay que proteger el hierro como tal, solito, con el tiempo hace esta reacción, porque es una reacción que me da un delta D, estas dos semireacciones, no lo he puesto acá, pero el delta D es positivo, por lo tanto la reacción es espontánea, tiene un delta de G negativo. ¿Bien? Ahora, esto
esta reacción global, que es producto de estas dos semireacciones, como hemos dicho, no queda acá, ¿por qué? Porque ese hierro en estado de oxidación 2, este hidróxido ferroso o hidróxido de hierro 2 sigue reaccionando, va a formar este compuesto, que en realidad este compuesto tiene una forma, se lo expresa así, pero es una mezcla entre un óxido hierro 3 que forma un hidróxido férrico con el óxido férrico, es una mezcla. Eso termina con el tiempo produciendo o sea, con la liberación de esas moléculas de agua, termina estabilizándose, formando el óxido férrico, es lo que van a ver esas lajitas, son de color rojizo, ¿no? Eso sí es estable en el tiempo, por eso esta primera reacción no queda ahí esa reacción, sí es la global de estas dos semireacciones, pero este óxido, o sea, este hierro que está en estado de oxidación 2 es poco estable, rápidamente va a formar un estado de oxidación de hierro 3, que después forma, por último, en varios procesos, forma el óxido férrico. Eso es lo que vemos nosotros de color rojizo. Bien. Ahora, con esto terminamos lo que es metales y entramos a lo que es la química bioinorgánica, ¿bien? O elementos de bioinorgánica. Acá viene la parte como un poco más aplicada a la vida. Nosotros hasta ahora hemos visto cómo los metales, no metales, todos formaban parte de lo que era inorgánico. Pero la inorgánica forma parte de la vida. ¿En qué? En que nosotros, ustedes han escuchado, muchas veces necesitamos incorporar determinados metales en nuestra alimentación, y los seres vivos, no solo el ser humano, los animales, las plantas, también necesitan tomar o del suelo o de los alimentos, en el caso de los animales, metales, porque forman parte esos metales de otras estructuras más grandes. Eso es que se llama bioinorgánica, es decir, compuestos orgánicos o biológicos incorporan un elemento inorgánico, como es en este caso que vamos a hablar de la hemoglobina o la mioglobina, incorporan al hierro. Entonces, ese conjunto de metal y compuesto biológico se llama, o sea, digamos, está dentro de lo que abarca los elementos o la química bioinorgánica. La primera pregunta dice, nombra, esquematiza un compuesto biológico de hierro 2, explique qué función cumple y qué hibridación presenta el metal en la molécula. Entonces, para esto, podíamos elegir dentro de la cartilla de teoría, se desarrolla mucho dos compuestos de hierro 2, uno es la hemoglobina y el otro es la mioglobina. Nosotros vamos a hablar, a desarrollar un poquito, en este caso, la hemoglobina y después voy a comparar muy sutilmente a la mioglobina. Entonces, ¿cómo es la estructura? ¿De dónde encontramos a este hierro 2, la hemoglobina? Piensen acá, está un capilar, donde se encuentra la sangre. Dentro de la sangre tenemos los glóbulos rojos. Ya vamos a ver que esa coloración rojiza se debe al hierro. Cuando las personas tienen un problema de deficiencia de incorporación de hierro, hay o sea, es como que queda más pálido, porque se debe a esa coloración rojiza, se debe al hierro. Ustedes en la teoría han visto que dependiendo del metal, en los moluscos no es la hemoglobina, tiene otra molécula que tiene un metal que tiene la misma función del hierro, que es el transporte de oxígeno, que
no ser el hierro, tiene otro color. ¿Ya? Entonces, nos está mostrando que la coloración, esa rojiza, se debe a la presencia del hierro. Ustedes acuérdense que el hierro, fíjense, acá tenemos la estructura del hierro. El hierro tiene, el hierro 2, en su última capa de valencia, tiene los orbitales d, donde tiene 6 electrones. El hierro, cuando nosotros hemos visto complejos, acuérdense que una de las hibridaciones más comunes del hierro 2 para formar complejos es la D2SP3. ¿Qué significa? Que cuando nosotros veíamos la teoría de formación de complejos a través de la teoría del enlace de valencia, nosotros veíamos que el hierro hibridizaba sus orbitales para poder tener 6 orbitales híbridos donde se iban a alojar los pares de electrones de los ligandos. Bueno, en base a este concepto, ya hemos visto que esa teoría tenía sus limitaciones, después hemos visto la teoría del enlace, la teoría del campo cristalino, y en la teoría del campo cristalino hablábamos que el hierro 2 también forma un octaedro. La forma en que interacciona no era por medio de un enlace covalente, sino era por una interacción electrostática, pero lo que no desconocía es la formación de este octaedro. Bueno, en este caso es exactamente eso. Vamos a ver cómo este hierro, en este caso, en vez de combinarse con ligandos inorgánicos, que eso es lo que veíamos en la formación de compuestos, de complejos inorgánicos, acá estamos viendo cómo este hierro presenta esta hibridación de 2sp3 y se va a relacionar con el oxígeno y con estos otros compuestos, o sea, estos otros compuestos o parte de una proteína orgánica en una estructura de una hibridación octaédrica debido a su hibridación de 2sp3. Esta forma que tiene de un octaedro, fíjense, acá les dice que ustedes esquematicen. Cuando ustedes tienen que esquematizar, no le estamos pidiendo que hagan la hemoglobina con todos sus, todos los lóbulos, cómo se pliegan para formar a la hemoglobina, toda la molécula de hemoglobina. Les pedimos el esquema, este esquema, en el cual ustedes tienen en el centro el hierro, fíjense acá, en el centro el hierro, y está en sus 6 posiciones de coordinación, coordina en 4 posiciones con la porfirina, que es esto que está nombrado acá como solamente ponemos el nitrógeno, porque la vinculación directa va a ser con el par de electrones de los nitrógenos, de las porfirinas. Entonces se vincula en estos 4 puntos con la porfirina. Esta que está redondito acá libre es la posición que deja esta estructura para combinarse o no con el oxígeno. Ya vamos a ver cómo modifica la forma de esta hemoglobina o de esta coordinación, esta sexta coordinación con el oxígeno. Y aquí abajo va a coordinar con un grupo de la cadena proteica. ¿Bien? Esto que vemos acá abajo. Entonces, para esquematizar, me sirve esta estructura en la cual yo estoy viendo esta coordinación. Lo que me interesa es cómo el metal coordina en 6 partes de coordinación, o 6 números de coordinación, y una en posición está para el oxígeno. Acá vamos a ver cómo cambia, qué es lo que cambia de esa estructura cuando coordina o no coordina con el oxígeno. Acá vemos la estructura, veamos acá. Todo esto es la molécula que hemos visto acá, todo esto de la hemoglobina. Fíjense que cada uno, la hemoglobina tiene 4 grupos que están coordinados. Ya vamos a ver que esta coordinación, cuando va a tomar el oxígeno, lo hace en forma cooperativa, pero veamos que dentro de este tetrámero, o sea, porque tiene 4 partes, vemos que
hay 4 grupos hemo, dentro de ese grupo es donde va a estar, cada uno de esos grupos tiene esta estructura con el hierro. Vamos a ver acá. Acá vemos una de esas partecitas donde vamos a, uno de esos tetrámeros donde vamos a tener la partecita donde va a estar el hierro, es la estructura que habíamos visto acá, tenemos el hierro unido al resto, está coordinando con esas 6 posiciones. Ese hierro que lo tenemos aquí, fíjense acá, esto que ven acá chiquitito rojo, no sé si lo puedo agrandar un poco más a la imagen, no sé si se agranda para ustedes, pero esto que tenemos acá es el oxígeno, la molécula de oxígeno libre, o sea, quiere decir que todavía no se ha unido. Cuando la molécula de acá la tenemos unida, vean acá, que ya está unida en la 6ª posición que habíamos dicho hace un rato, la estructura donde se podía coordinar, o sea, quedaba una parte para coordinar con el oxígeno. Cuando no ha coordinado con el oxígeno, fíjense que tiene, acá está más grande, por eso les he mostrado, y esto lo tienen ustedes en la cartilla de teoría, la forma del hierro es como que de alguna forma tiene una posición como más elevadita. ¿Por qué más elevado? Porque no está coordinando con el hierro, entonces es como que de alguna forma esta histidina que está combinada acá, de alguna forma retiene un poco más a ese hierro. ¿Bien? Esa estructura que tiene la hemoglobina cuando no está combinada con el oxígeno, tiene propiedades paramagnéticas y se debe a esta formación de cómo coordinan esos electrones con cuando no está el oxígeno. Entonces, la propiedad de esa molécula libre de oxígeno es el paramagnetismo, o sea, es paramagnética. Cuando se combina con el oxígeno, fíjense en que hay un cambio de estructura acá, ¿bien? Ya se pone planar. En esta primera parte no es planar cuando no está unido al oxígeno. Cuando se une con el oxígeno de alguna forma atrae a ese hierro y lo pone en forma plana. Cuando pone esta estructura, o sea, con la unión del oxígeno, cambia un poco esa forma y tenemos la presencia de diamagnetismo. ¿Bien? Bueno, acá, cuando nos pedían, ya digamos que hemos contestado la primera pregunta donde dice, nombra y esquematiza un compuesto biológico del hierro 2, nosotros hemos nombrado a la hemoglobina, hemos esquematizado, mostrando que es un octaedro, donde la posición central es la de hierro, cómo se combina. Dice, explique qué función cumple, esta la vamos a explicar ahora, y qué hibridación presenta el metal. Hemos dicho la hibridación es un 2sp3, o sea, la formación de un octaedro. ¿Bien? Ahora, en este pequeño gráfico yo quiero que veamos la comparación un poco del comportamiento de la hemoglobina y de la mioglobina. Ambos tienen al hierro 2, el cual en ambos casos presenta una hibridación de 2sp3. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La afinidad hacia el oxígeno. Este gráfico, este cuadrito que tenemos acá, a ver, esto que tenemos aquí, corresponde al equilibrio que tiene la hemoglobina cuando está oxidada, o sea, cuando la hemoglobina tiene al oxígeno, es la oxihemoglobina, y cuando la hemoglobina no está con oxígeno, o desoxihemoglobina. Cuando no está con el oxígeno, Fíjense que la concentración o la presión del oxígeno es muy importante. En este caso, hemos dicho que en el caso de la hemoglobina, la concentración del oxígeno, fíjense que tiene elevado a 2,8. ¿Qué significa eso? Si hacemos la gráfica, vamos a ver que tiene un comportamiento sigmoideo, es decir, es esta forma que ven acá exponencial, ¿ven? Viene así, tiene un punto de inflexión y cambia.
está indicando esta, tiene una forma diferente a lo que tiene la mioglobina. Eso se debe a que, como presenta cuatro grupos hemo, estos grupos hemo, cuando uno de los grupos hemo toma el primer oxígeno, tiene una reacción cooperativa con los otros. ¿Qué significa? Cuando uno ya ha tomado, uno de los centros ha tomado el oxígeno, favorece a que los otros toman el oxígeno. Entonces, esa primera toma de oxígeno le cuesta un poco y después aumenta la captación de oxígeno de los otros grupos hemo. ¿Bien? Entonces, tiene una interacción cooperativa. Es lo que dice acá, la unión del oxígeno a un centro de la molécula de hemoglobina aumenta la probabilidad de que más oxígenos se unan a los centros que estaban desocupados. ¿Bien? Ese comportamiento lo tiene solamente la hemoglobina. En cambio, la mioglobina, que es lo que vemos acá, ya no tiene ese 2,8, no tiene ese exponente. El comportamiento de la mioglobina, fíjense, esto que está acá en este gráfico, no sé, nosotros tenemos aquí el porcentaje de saturación y acá la presión de oxígeno. Fíjense que al principio, cuando hay poca presión de oxígeno, no es suficiente esa presión de oxígeno para que comience a tomar, o sea, aumente el porcentaje. No sé si me conviene poner el puntero, no está bien ahí, ya ustedes lo ven. Esto empieza a subir, y como hemos dicho al principio, cuando hay poca concentración de oxígeno, cuando hay poca presión de oxígeno, le cuesta tomar a la hemoglobina el oxígeno. En cambio, cuando empieza a aumentar la concentración de oxígeno, también empieza la saturación, o sea, empieza a tomar oxígeno, empieza a subir la saturación, y como hemos dicho recién, las reacciones cooperativas, una vez que algún centro toma un oxígeno, favorece a que los otros también tomen rápidamente. ¿Bien? Pero lo importante es que veamos la diferencia en esta zona. Esta primera parte. A la hemoglobina le cuesta tomar, para poder tomar oxígeno necesita mucha presión y esto se produce en los pulmones. La interacción entre el alveolo y los capilares. ¿Bien? Entonces el alveolo que tiene el oxígeno, tiene mucha presión de oxígeno y lo que hace, ahí toma la hemoglobina el oxígeno. Por eso, la función principal que cumple la hemoglobina es la de captación, que la produce dentro de los pulmones, captación y transporte. ¿Bien? Entonces, la hemoglobina capta el oxígeno y lo transporta a las diferentes partes del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia con la mioglobina? La mioglobina tiene, fíjense, por esta misma ecuación que vemos acá, la interacción entre tomar y liberar, la mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno. Entonces, no necesita tanta presión. Fíjense en estas primeras partes, donde tenemos muy baja presión de oxígeno, aún así, aunque no hubiera presión de oxígeno, tiene un porcentaje de saturación bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Que en presencia entre la hemoglobina y la mioglobina tiene más afinidad. Entonces, la hemoglobina le puede entregar oxígeno a la mioglobina. La mioglobina lo toma al oxígeno porque tiene más preferencia o sea, tiene más afinidad hacia el oxígeno que la hemoglobina. Entonces, fíjense, no necesita altas presiones para tomarlo y es bastante estable. ¿Qué quiere decir esto? Para los tejidos, como por ejemplo los músculos, es donde vamos a encontrar la mioglobina, por eso viene la palabra mio, que significa la parte muscular, las fibras musculares, donde está la mioglobina, captura el oxígeno y ahí lo retiene, para liberarlo cuando lo necesite
ejemplos, en una situación de estrés, donde nosotros tenemos que correr porque nos persigue alguien o porque sucedió algo, esa liberación que necesita rápida de oxígeno para poder trabajar el músculo, la libera dentro del músculo al oxígeno, ¿bien? Ahí es donde nosotros tenemos un gran reservorio de oxígeno para estas situaciones donde los músculos necesitan el oxígeno, ¿bien? Entonces está dentro de la mioglobina. Y esto se debe a las diferentes curvas de saturación, que una es simultánea, la otra es exponencial, y esto se debe principalmente a las características de esta física que tienen estas dos estructuras. La hemoglobina, hemos dicho, es un tetrámero que tiene 4 grupos hemo, la mioglobina es una solita y tiene un solo grupo hemo. Pero tiene gran afinidad por el oxígeno y la función de la mioglobina es principalmente de almacenaje, de captación, porque lo capta desde la hemoglobina, pero principalmente es la de almacenamiento. Mientras que la función de la hemoglobina es la de captación, que lo hace a partir del oxígeno en los pulmones, y de transporte a las distintas partes del cuerpo. ¿Bien? O sea, ahí con eso terminamos lo que es de del compuestos de bioinorgánicos de hierro. Ahora la pregunta número 7, la pregunta número 7 dice, ¿qué función biológica cumplen los iones? Les nombra el cobalto, el cobre y el magnesio. Entonces, dentro de las funciones biológicas, vamos a ver que la función primordial del cobalto, formando parte de una estructura biológica, es dentro de la vitamina B12. Esta vitamina B12, fíjense, acá yo tengo la estructura de la vitamina B12, y si vemos la posición del cobalto, veamos que es muy parecida a la que tiene el hierro 2, dentro, acá también es, acá el cobalto está en estado de oxidación 3, pero tiene la misma hibridación que tiene el hierro, o sea, es una hibridación de 2sp3 formando un octaedro, con el resto orgánico formando parte de esta molécula de vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso, y en la sangre es muy importante para la formación de la sangre. O sea, la ausencia de vitamina B12 produce lo que se llama anemia perniciosa, el problema es que no puede, el organismo, por ejemplo, no puede absorber la vitamina B12. Eso se absorbe en el intestino. Si no la absorbe la vitamina B12, hay una disminución de vitamina B12 en el organismo y por lo tanto no puede producir o formar sangre. Esto lo que produce, al no tener el glóbulo rojo, no puede tomar el oxígeno y por lo tanto la persona tiene un problema grave de anemia. ¿Bien? En este caso es por la falta de la vitamina B12. ¿Bien? No forma bien al glóbulo rojo y no puede captar el oxígeno. Entonces, la función biológica importante es la formación de la vitamina B12 del cobalto 3+. ¿Bien? Por eso es importante consumir alimentos que tengan esta vitamina, porque y cuando hay alguna deficiencia, esta vitamina B12 está presente por ejemplo, en el hígado, en las carnes de los animales. Cuando no tiene una ingesta de carne, o sea, por ejemplo, en el caso de un vegetariano o un vegano, principalmente tienen que suplirlo por medio de pastillas para poder incorporar esta vitamina en el organismo. Nos decía también la pregunta, la función
importante del magnesio. En este caso lo vemos que el magnesio va a formar parte de un pigmento, que es una enzima que es la clorofila. Esta clorofila se encuentra en las hojas. Yo acá les he mostrado un esquemita más o menos donde se encuentra el magnesio, cómo coordina el magnesio con el resto de la molécula. Este magnesio se encuentra en la enzima clorofila. Acá vemos un corte de una hoja y vemos ahí cómo estas cositas redonditas es la clorofila, que es un pigmento que permite la transformación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es un gas, que está en el aire, con el agua en presencia de la luz solar, es lo que va a producir glucosa y oxígeno. La glucosa es el alimento para la planta. El oxígeno lo libera al medio. Bueno, en este caso nosotros somos los beneficiados, al igual que todos los microorganismos y todos los seres vivos que utilizan el oxígeno para vivir. Dependemos de esta producción de oxígeno a través de este proceso, porque ¿qué función cumple dentro de lo que es el proceso fotoquímico? Donde la clorofila va a transformar el dióxido de carbono más agua por medio de la luz del sol, que es el que va a producir la energía, va a producir glucosa más oxígeno. Esto también permite capturar la energía en otro ciclo, o sea, la energía de la luz. Entonces, la función importante de este metal magnesio, esta que forma parte dentro de la clorofila, dentro de las funciones en los procesos fotoquímicos. Después, nos pedían, ya tenemos del cobalto, el magnesio y ahora del cobre. La función biológica del cobre, principalmente en funciones catalíticas de procesos de óxido-reducción. Fíjense que ustedes dentro de las funciones catalíticas están las de óxido-reducción y, a ver, esperen un segundito. Y la de ácido base. A ver, vuelvo a la... Bien. Cuando ustedes ven las funciones, ustedes tienen una lista de funciones. Dentro de esta lista de funciones hay dos funciones que se llaman, o por lo menos parecen iguales. Una es la de los procesos, o sea, funciones catalíticas ácido-base y las funciones catalíticas de procesos redox. ¿Qué es lo que tienen las dos en común? Las dos ven al zinc, solo que cuando hablamos primordialmente de las funciones catalíticas ácido-base, ahí sí tenemos al metal como protagonista al zinc. En este caso, si bien la enzima la cual se basa en este proceso, el zinc no cambia su estado de oxidación. Acuérdense que el zinc es un metal que sus únicos dos estados de oxidación es el 0 cuando está libre y el +2. Acá les dice que es un proceso redox. El que produce el cambio en su estado de oxidación es el cobre, no es el zinc. Por eso, cuando les dicen que ustedes describan una estructura en la cual un compuesto bioinorgánico donde el cobre sea el protagonista o donde esté incluido el cobre, vamos a hablar de las funciones catalíticas
en la superóxido dismutasa, que es esta enzima, tiene al cobre como protagonista porque es el cobre el que va a hacer su cambio de estado de oxidación. Esto es el que produce un proceso redox. O sea, no se confundan con el proceso o la función catalítica ácido-base, donde el metal primordial es el zinc, de ahí sí tiene el zinc una función dentro de esa estructura que solamente le corresponde al zinc. Acá, si bien el zinc forma parte de la estructura, no está produciéndose ningún cambio, sino que el cambio lo va a producir el cobre de estado de oxidación 2. ¿Bien? Bueno, la estructura de esta superóxido dismutasa, que es la que tiene funciones catalíticas, lo que va a hacer, como su mismo nombre lo dice, es actuar sobre el ion superóxido. Este ion superóxido, acá yo no sé si se ve clarito, son dos oxígenos que están unidos y que tienen un electrón desapareado. Tienen una carga negativa y tienen un electrón desapareado. Ese electrón que está desapareado es un radical. Ese radical, o sea, esto forma el ion superóxido, es muy reactivo. ¿Qué es lo que hace? Rápidamente actúa sobre cualquier otro tejido y le roba un electrón, porque necesita estabilizarse. Cuando roba un electrón de otra estructura, esa otra estructura se oxida y rápidamente rompe la estructura de otro para poder estabilizarse. Entonces, esas reacciones se producen dentro de un organismo es lo que produce la oxidación o el envejecimiento. Entonces, muy importante poder controlar a ese ion superóxido. Dentro de la oxidación, o sea, dentro del consumo de oxígeno, los seres vivos han tenido que desarrollar mecanismos para poder protegerse de esa producción, porque es una producción de ese ion superóxido se produce dentro de la respiración. Entonces, la enzima, esta superóxido dismutasa, es la que está encargada de neutralizar de alguna forma esa acción perjudicial de este superóxido. Entonces, la estructura es lo que nos interesa acá. La estructura del cobre, fíjense en que el cobre acá presenta una hibridación de sp2, que es un plano cuadrado. En este caso, casi todo lo que sea estructura biológica va a tener una pequeña distorsión porque no tiene todas las coordinaciones no son exactamente con el mismo elemento. Entonces siempre va a haber una interacción de algún tipo o física por la posición o de afinidad. Entonces, presenta un plano cuadrado, que es la hibridación 2sp de sp2, que es lo que vemos acá, un plano cuadrado que está distorsionado, o sea, no todo tiene el mismo ángulo. Y el zinc que está presente en esta enzima superóxido dismutasa, fíjense en que tiene una hibridación de sp3, o sea, es un tetraedro, también distorsionado. Hemos dicho que eso tiene que ver mucho con qué otras partes se va combinando, o sobre la afinidad estérica, o sea, de posición, o afinidad electrónica, ¿bien? Entonces, la superóxido dismutasa presenta, entonces, como los metales al cobre y al zinc. Cuando hablamos de una estructura que presente cobre, vamos a hablar de ella. El centro activo, hemos dicho, es cobre-zinc, o sea, el que más va a actuar, el que va a cambiar es el cobre, que tiene una forma global, es dimérica, o sea, tiene dos partes y se encuentra en el citosol del acero. Ahora nos queda, bueno, la última pregunta. Dice, digan qué se basa el tratamiento de desintoxicación y de un ejemplo. Para desintoxicar, el tratamiento de desintoxicación es el que se basa en la quelatoterapia.
Para desintoxicar ¿de qué? No es que desintoxica de todo, sino que cuando hay un exceso, por ejemplo, para un catión que sea tóxico o metálico, como por ejemplo, en este caso, vemos el plomo, lo vemos acá en esta otra estructura, que este es el ETA, acá tenemos el cobalto, un ejemplo de cobalto, puede ser también calcio. ¿En qué se basa la queratoterapia? O sea, se basa en la propiedad que tiene de algunos metales, en este caso los metales que queremos extraer, reaccionan con determinados compuestos, en este caso vamos a ver el EPTA o el VAL, esos metales con esa VAL o con ese EPTA va a formar un quelato. El quelato, o sea, todo esto que tenemos que volver al tema de complejos, o sea, la formación entre unión central, acuérdense que que era un metal de transición, o en el caso del plomo, que si bien no es un metal de transición, tiene disponible los orbitales D, o sea, se comporta como si fuera un metal de transición, va a producir la formación de, fíjense, él actúa atrayendo, o sea, como una base, como un ácido de Lewis, atrayendo bases de Lewis, o sea, esa sustancia que tiene pares de electrones libres. Entonces, forma un complejo donde el metal es el que va a atraer a los pares de electrones. En este caso, en el complejo este plomo-Val, fíjense en que el Val es una molécula que ustedes logran ver, tiene pares de electrones no enlazados separados de más de 4 núcleos, es decir, junto al metal, acá por ejemplo en esta parte, vemos en esta parte, tenemos sobre los azufres, tenemos pares de electrones no enlazantes. Estos pares de electrones no enlazantes que están acá, cuando se une al plomo, forman una estructura que es un anillo de 5 núcleos, 1, 2, 3, 4 y 5, que le confiere gran estabilidad. Entonces nosotros anteriormente, cuando hemos visto complejos, hemos visto que se podían formar, los complejos se formaban con el ion central y que se rodeaban ligandos. Esos ligandos podían ser mono o polidentados. En este caso, el ligando es el VAL. El VAL es un polidentado. En este caso, fíjense que va a trabajar con 2 azufres que tienen pares de electrones no enlazantes y ellos son los que se van a coordinar con el plomo. ¿Bien? Entonces, esta formación es muy estable y permite sacarlo al plomo de adentro del organismo. Cuando una persona trabaja, ustedes no sé si han escuchado la intoxicación de plomo, cuando trabajan con metales pesados, por ejemplo en una minería o en alguna producción de algo que está liberando plomo, la persona se puede intoxicar de plomo. Una de las formas de sacar ese plomo es introducir a estas sustancias, al VAL o al EPTA. Ellos lo que van a hacer es van a encontrar el plomo, van a tener esta afinidad para formar estos complejos y así se los puede extraer del organismo y liberar ese plomo que está produciendo toxicidad porque el organismo no está adaptado para consumir a ese o para incorporar a ese elemento. Es lo mismo que tenemos acá el ejemplo de el EPTA, que nosotros hemos visto cómo actúa la estructura del EPTA cuando hemos visto complejos, que era un polidentado, que tenía acá donde teníamos esos pares de electrones, que eran los que se podían combinar, es un hexadentado, entonces acá el EPTA, acá ya está formando el quelato, por ejemplo, con el cobalto. Acá puede ser, en este caso está el cobalto, pero puede ser hierro, puede ser calcio, puede ser plomo, que el EPTA lo que va a hacer es capturarlo para poder desintoxicar o sacar ese metal del organismo.
Bien, con esto hemos terminado. Yo voy a ir dejando de grabar.